Dios les bendiga, hermanos amados, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el hermano Pablo E. López, de aquí en la bellísima ciudad de Dallas, Texas, para todos los hermanos cristianos que tengan alcance en este bendito canal. Para todos ustedes, hermanos, la paz de Cristo esté reinando en sus corazones y que el Espíritu Santo los esté guiando a toda la verdad. Amén, hermanos. Entonces, yo quiero enfatizarme en lo que es ahora, pues, lo que es el secreto del arrebatamiento, ¿verdad? Como siempre, pues, yo quiero enfatizármelo conforme a las escrituras, no conforme al concepto humano o a ver qué es lo que pienso yo, sino que qué dice las escrituras y cuál es la guianza del Espíritu Santo que nos está llevando para darnos la revelación genuina de la palabra de Dios. Amén. Y como siempre, yo solamente quiero ser un canal de bendición para cada uno de ustedes, hermanos, y darle siempre la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Yo se la doy a mi Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, porque Él es el único que merece toda honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces vamos a hablar acerca de lo que es el arrebatamiento. He estado hablando en la primera, segunda y tercera parte de lo que es el arrebatamiento, hermanos, porque más que todo lo que es los acontecimientos que vienen relacionados antes del arrebatamiento, y he estado enfatizado porque quiero llegar al punto donde nosotros podamos ser edificados para la honra y la gloria de Dios. Y el motivo por la cual yo quiero que usted, pues, y yo seamos edificados para la honra y la gloria de Dios. Para eso, pues, me quiero siempre enfatizar en lo que dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1, 3, 5, 9 en adelante. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Voy a leer la versión RBA, que es la Reina Valera actualizada, para ver qué ahora pues nos dice el Señor. Yo quiero ahora enfatizarme para dar más amplitud a las ideas que tienen erróneas a las personas que están diciendo del arrebatamiento, y quiero enfatizar de que el arrebatamiento pues no es una doctrina inventada por los hombres, sino es doctrina de Dios. Amén. Vamos a leerla en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la bendita palabra de Dios, en el libro segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Amén. La palabra de Dios dice así: Aconteció que cuando Jehová iba a arrebatar a Elías al cielo en un torbellino, disculpe, hermano, Elías vino de Gilgal con Eliseo. Voy a leer el versículo 3 otra vez. Y los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy Jehová arrebatará a tu señor por encima de tu cabeza? Él respondió: sí, yo lo sé. Callado. El versículo 5. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿saben que hoy Jehová arrebatará a tu señor
por encima de tu cabeza. Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. El 9. Dice, y sucedió que cuando iban pasado el Jericó, Elías y Eliseo, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo, te ruego que pase a mí una doble porción de tu espíritu. Él le dijo, has pedido algo difícil. Algo difícil. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, te será concedido. Si no, no. Aconteció que mientras ellos iban y conversaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego les separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo al verlo gritó, Padre mío, carro de Israel y sus jinetes. Nunca más le vio, y agarrando sus ropas, las rasgó en dos partes. Entonces Eliseo recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó, luego deteniéndose a la orilla del Jordán. Amén. Hasta ahí quiero enfatizarme en la palabra de Dios, porque quiero desglosar, ahora sí, desglosar este acontecimiento del arrebatamiento de Elías, porque yo quiero enfatizarme para taparle a la boca a esos leones, a esos ateos que dicen que el arrebatamiento no existe y que es una doctrina inventada y que es hasta doctrina satánica, dicen. Pero como vuelvo a recalcar, los satánicos son ellos. Y hay muchos teólogos que están diciendo del arrebatamiento, pero agarran bases que no tienen nada que ver con lo que es exactamente el arrebatamiento. Amén. Por eso es que Elías es la figura exacta de un acontecimiento del arrebatamiento, porque Elías tuvo que hacer muchas cosas antes de que lo arrebataran. Ya hemos explicado eso. Ahora me voy a enfatizar cuando al Señor ya se lo iba a llevar en el arrebatamiento. Y vemos en el versículo 1 del capítulo 2 del segundo libro de Reyes, donde dice la bendita palabra de Dios. Aconteció que cuando Jehová iba a arrebatar a Elías, dice que cuando Jehová, o sea, cuando Dios, pues, iba a arrebatar a Elías, ¿de dónde surgió el arrebatar a Elías? No surgió en la mente de los profetas, no surgió en la mente de Elías, ni tampoco en la mente de cualquier otro hombre. Lo surgió de la mente de Dios, porque Dios había planificado o había planeado, pues, llevarse a Elías vivo en el arrebatamiento. Entonces, ahí vemos que el arrebatamiento no es una doctrina que haya sido inventada por el hombre, como el apóstol Pablo o como los otros siervos de Dios, como por ejemplo los otros apóstoles. No, el arrebatamiento viene de la mente genuina y pura y sublime de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Porque Él fue el que planeó llevarse a Elías en el arrebatamiento. Él fue el que planeó llevarse a Enoc, arrebatado también al cielo. Según la Biblia de las Américas, hablando de Enoc, en la Biblia de las Américas, en Hebreos 11:5, mire cómo lo dice, qué bonito lo dice ahí.
en la Biblia de las Américas, en Hebreos 11:5. Amén. Leámoslos, hermanos, por favor. En Hebreos 11:5, donde dice, en la Biblia de las Américas, hermanos, por favor, leámoslo. Si usted tiene una Biblia de las Américas en la mano, leámoslo juntamente. Y si no, pues escuche cómo lo dice la bendita palabra de Dios. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo, dice, para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, dice. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, detengámonos acá. Trasladar es lo mismo que arrebatar, pero no es lo mismo que rapto. Y muchos se confunden la palabra rapto con arrebatamiento. Porque raptar es secuestrar, y Dios no secuestra a las personas. Dios se la lleva porque las personas quieren estar con Dios. No se las lleva a la fuerza, no las secuestra. Porque rapto es secuestrar. Y Dios no va a secuestrar a nadie. Dios se los va a llevar porque ellos quieren estar con Dios. Amén. Entonces, no confundamos la palabra rapto con la palabra arrebatamiento. Y muchos predicadores en los canales de la internet están diciendo que el rapto es lo mismo que el arrebatamiento. Y en lugar de edificar, están confundiendo al pueblo santo de Dios. Y no es así. Porque rapto no es lo mismo que arrebatamiento. El arrebatamiento es traslado de un lugar para otro. Es como por ejemplo aquí con lo que dice, por la fe no fue trasladado al cielo. ¿Por qué dice que fue trasladado al cielo? Porque lo trasladaron de la tierra al cielo. Pero antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que Dios no se lleva a nadie que no lo agrade. Por tanto, hermanos amados, es un principio fundamental en decir del arrebatamiento. Muchos dicen, le voy a dar características o bases fundamentales para los candidatos que pueden ser para el arrebatamiento. En el arrebatamiento tienen que haber cualidades o requisitos, pues, que las personas tienen que llenar para ser arrebatadas. Una de ellas es agradar a Dios. Otra de ellas es tener fe. Primero es agradar a Dios. Segundo, tener fe. El tercero, ser lleno del amor de Dios. El cuarto, tener paz con todos. Y el quinto, tener santidad, o sea, consagración hacia Dios. Apartarse de lo malo, pues. Entonces, y pueden haber más requisitos, pero solo le quiero mencionar 5 nada más. Y se los puedo decir bíblicamente. Ahí, en agradar a Dios, ahí podemos ver en Hebreos 11:5 que Enoc agradó a Dios, por eso fue arrebatado y tuvo fe. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo, dice. O sea, los que no menguen su fe en Cristo Jesús son los que van a ser trasladados
de un lugar a otro. Amén. De un lugar a otro. De la tierra al cielo. Pero los que tengan la fe puesta en Jesús, como lo dice en Hebreos 12:2. Mire lo que dice en Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Hasta dónde lo sentaron? Hasta la diestra del trono de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo testimonio de haber agradado a Dios y haber puesto su mirada en su Padre Celestial y no confiar en sí mismo, porque la confianza venía a su Padre Celestial, y tener confianza en Dios, eso es tener fe. Amén. Entonces ahí vemos que tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Ahora, el tercer requisito, tenemos que ser llenos del amor de Dios. Miren dónde lo podemos encontrar, en Juan 13:35. Juan 13:35. No lo digo yo, lo dice nuestro Rey y Salvador personal, nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo lo dice la palabra. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, o sea, que son cristianos, pues, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Se da cuenta? Dios no puede llevarse a un hombre o a una mujer que tiene contiendas o rivalidades entre las mismas congregaciones. No. Es un requisito indispensable para el arrebatamiento, tener amor los unos a los otros. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces estoy hablando de los requisitos indispensables que tienen que haber para un arrebatamiento. Y eso lo llenaron Elías y Enoc, todos esos requisitos que les estoy mencionando. Porque Enoc amaba a su prójimo como a sí mismo. Tenía fe en Dios y agradaba a Dios. Ahora vemos el otro cuarto requisito. Sin paz y sin santidad. Ahí está el cuarto y el quinto. Lo que dice en Hebreos 12:14. No solamente la santidad. No. Antes de tener la santidad, tiene que tener paz con todos. ¿Se da cuenta? No lo digo yo, lo dice la bendita palabra de Dios. Usted se quiere ir del arrebatamiento y odiando a todo mundo, criticando a todo mundo. Una cosa es exhortación y otra cosa es criticar y juzgar. El Señor, aún el amor es exhortación, no es juicio. Entonces, Dios nos manda a exhortarnos los unos a los otros, pero no nos manda a juzgarnos. Como muchos están diciendo que hay que poder juzgar. La Biblia dice que hay que estar en paz con todos. Y cuando uno está en paz con todos, no anda criticando al hermano. Si ustedes quieren irse en el arrebatamiento, hermanos, tienen que andar con paz y hablando la doctrina sana de Cristo.
Porque mire, por buscar la paz con todos, dice. ¿Y qué es la paz? Bueno, miremos qué es lo que dice en Filipenses 4:7 acerca de la paz de Cristo. Y esa es la que tenemos que tener todos los cristianos en nosotros si queremos ser arrebatados. Mire lo que dice en Filipenses 4:7 hablando de la paz de Dios. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Que la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios es estar en paz con todos. Como lo vuelve a decir allá en Hebreos 14. Volvámoslo a leer. Amén. Y mire lo que dice. Pero antes de leer Hebreos 14, vamos a leer Colosenses 3:15. Mire lo que dice. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Se da cuenta? Y otra vez vamos a leer ese versículo, Colosenses 3:15. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Ahora leamos, ya les di el fundamento de 2 versículos. ¿Cuál es la paz con todos? Ahora, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad es apartarse del malo, de la maldad, pues. Es consagrarse para Dios. Es agradar a Dios. Es apartarse de lo malo. Es quitarse, no estar practicando el pecado, ¿verdad? Sino que estar consagrado para Dios. Amén. Entonces, la santidad es muy importante, hermanos, porque la santidad es el reflejo de Cristo en nosotros. Por la santidad de Cristo. Amén. Entonces miremos de lo que en realidad es la santidad de Cristo. En lo que dice en 1 Tesalonicenses 3:13. 1 Tesalonicenses 3:13. A fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Es lo que les estoy diciendo, hermanos. Es vivir consagrado a Dios, estar irreprensible y guardar su corazón a no contaminarse con la maldad y el pecado. Amén. Y estar con todos los santos del Señor bien para su venida, para la venida de Él. ¿Ok? En la venida de su arrebatamiento. Amén. Entonces, hermanos, de esos 5 requisitos, por lo menos esos 5 requisitos tienen que estar fluyendo a flor de piel en cada uno de nosotros,
los cristianos, los discípulos de Cristo, pues, tienen que estar por lo menos esos 5 requisitos fluyendo en nosotros. No tienen que haber otras cosas, ¿verdad? Porque en realidad, si vemos una cosa de lo que es, sinceramente, el Señor, ahí lo vuelve a decir, mire, el apóstol Pablo vuelve a dar énfasis en lo que es la paz y la santidad, según 1 Tesalonicenses 5:23. Amén. Y ahí lo dice otra vez. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible. Otra vez, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué estamos hablando? Del arrebatamiento, de la venida de Cristo. Ahora, enfaticémonos acá. Volvamos otra vez al libro segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Amén. Donde yo quiero decirles algo, hermanos amados, ahí. Dice, Elías le dice algo a Eliseo. Y sucedió que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Antes, oiga, esa palabra tiene peso. Antes de que yo sea arrebatado de tu lado. Y le dijo Eliseo, te ruego que pase a mí una doble porción de tu espíritu. Y mire lo que le dice Elías. Por eso el arrebatamiento yo no creo que vaya a ser que vaya a ser así sumamente secreto, no. Pero sí va a haber un acontecimiento que vaya a hacer que mucha gente lo mire. Así como lo miraron los profetas, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, que ya sabían que Elías iba a ser arrebatado. Los profetas de Betel, que ya sabían que Elías iba a ser arrebatado. Entonces va a haber gente que va a ver el acontecimiento del arrebatamiento. No va a ser, como dicen, sumamente secreto. No, van a haber muchos testigos de eso. Ahí tenemos la figura de los dos grupos de profetas que estaban en Betel y en Jericó. Ahí podemos ver de que ellos ya sabían que ese día iba a ser arrebatado Elías. Y aquí lo vuelve a confirmar Elías en Segundo de Reyes 2:10. Él dijo, o sea, Elías le dijo a Eliseo, has pedido algo difícil, pero óigame bien, aquí está, subráyelo, hermano amado, para que no le den a tole con el dedo estos hombres que andan diciendo que el arrebatamiento va a ser sumamente secreto. Y no va a ser así. Porque le dice, si me ves. Oiga, esa palabra tiene mucha verdad que no puede ser revocada. Si me ves. Cuando sea arrebatado de tu lado, te será concedido. Si no,
No. ¿Se da cuenta? Entonces, la versión, otra vez, lo voy a volver a leer. Si me ves, le dijo Elías a Eliseo, cuando sea arrebatado de tu lado, o sea que van a haber personas que van a ver el arrebatamiento. Pero se van a quedar como Eliseo. ¿Verdad? Entonces se van a quedar como Eliseo. Pero no se quedan porque ellos no dieron la talla, sino se van a quedar por el pueblo que no dio la talla. Estoy hablando de los verdaderos ministros que no se van en el arrebatamiento con los verdaderos ministros como Elías, pero los que se quedan en la tierra tienen la doble porción del Espíritu, que es el Espíritu de Cristo en ellos, y el Espíritu Santo, que es la doble porción del Espíritu de Dios. Por eso dice, oiga bien, aquí este es un versículo que les va a botar la doctrina que andan predicando estos escatólogos y estos teólogos y todos esos logos, y hasta locos los puede llamar. Porque aquí en Marcos 13, 24, oiga bien, 13, 24 al 26, pero quiero leer primero el 26, para hacer un contexto de lo que decía en Segundo de Reyes 2:10. Y ahora vamos a ver aquí cuando el Señor viene en gloria. Entonces, dice Marcos 13:26. Marcos 13:26. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Lo van a ver, dice. Otra vez, no va a ser en secreto. No va a ser en secreto. Va a ser que mucha gente lo va a ver cuando Él venga. Pero desafortunadamente no todos se van. Volvámoslo a leer, solo que en Mateo 24:30. Es un contexto, otro contexto de lo que estábamos leyendo en Marcos 13:26. Marcos 13:26. Ahora yo quiero leerles a ustedes, amados hermanos, el contexto de ese que es en Mateo 24:30. La bendita palabra de Dios dice así: entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo hará duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahora sí podemos entender lo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16 al 18, hablando de ese versículo. ¿En dónde va a venir el Señor? En las nubes. ¿Pero cómo? Con poder y gloria. Por eso ahí lo dice Pablo. Porque el Señor mismo descenderá del cielo, dice, con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por eso dice el 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Ahora volvamos otra vez a lo que dice en Mateo 24, 30. ¿Se da cuenta? Lo que dice. Entonces, ¿ok? ¿Me entiende? Y mire lo que dice el 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, ¿cuándo va a venir? Ahí lo dice claro. Después de la tribulación. Ahí lo dice bien claro. No hay ni añadirle ni quitarle. ¿Ok? No hay que añadirle ni quitarle. Muchos dicen que va a ser antes de la tribulación. No, va a ser después. Porque cuando Elías fue arrebatado al cielo, primero tuvo que tener tribulaciones. Y Pablo lo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. En el libro de los Hechos. Se los dejo de tarea para que lo busquen. Porque dice que es necesario. Es necesario. Se hace una necesidad que el cristiano a través de muchas tribulaciones entre en el reino de los cielos. Amén. Amén, hermanos. Mire, ese versículo que les estoy diciendo está en Hechos 14, 22. Fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortando a perseverar fieles en la fe, les decía Pablo esto. Es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, detengámonos acá y expliquemos qué es lo que quiere decir el Espíritu en Mateo 24, 29, acerca de la tribulación que dice ahí. Pero inmediatamente después después de la tribulación de aquellos días, o sea, está hablando de tribulaciones. Está hablando de tribulación que la iglesia siempre viene sufriendo. Por ejemplo, en estos últimos días hay tribulación en el Medio Oriente que están matando a los cristianos. Los están matando, los están degollando, los están decapitando, esos bandidos. ¿Ok? Por tener el nombre de Cristo. Por haber creído en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es tribulación. Entonces no miremos de que no haya tribulación en la tierra, porque ya hay tribulación en la tierra. Por eso es que la venida del Señor está más pronta de lo que nosotros nos imaginamos, porque ya hay tribulación y siguen viendo tribulaciones en la tierra. Entonces, porque siempre la iglesia va a ser perseguida, va a tener persecuciones, hermanos amados.
¿No dice pues que por vuestra paciencia salvaréis vuestras almas? Así lo dijo el Señor en Mateo 24. Con su perseverancia salvaréis vuestras almas, dijo. Pero mire lo que dice en 2 Tesalonicenses 1:4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, dice, a causa de vuestra perseverancia y en fe de vuestras persecuciones y aflicciones que estáis soportando. Esos son tribulaciones. No está hablando de la tribulación que va a haber generalmente en la tierra, donde el anticristo se va a aparecer. No está hablando de esa tribulación, pero sí está hablando de que la iglesia viene pasando tribulaciones, como lo dice en Hechos 14:22, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? En Hechos capítulo 14, versículo 22. Amén. Es necesario, decía el apóstol Pablo, los exhortaba en el amor de Cristo, ¿verdad? A los hermanos de ahí, ¿verdad? De ahí, de Antioquía, de Iconio y de Listra, porque ahí lo dice en el versículo 21. Leamos el versículo 21 de Hechos 14. Después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, Pablo y Bernabé, ¿verdad? Leamos el 20 para entender hasta el 22. Amén, hermanos. Pero los discípulos, el 20, pero los discípulos le rodearon y se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé para Derbe, o sea, Pablo, ¿verdad? Después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándolos a perseverar fieles en la fe. Les decían, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos, ¿en dónde? En el reino de Dios. ¿Se da cuenta? ¿En dónde? En el reino de Dios. ¿A quiénes les decía? A los discípulos, a los cristianos, a la iglesia de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces la iglesia tiene que pasar tribulaciones. Pero no como dice la tribulación para ver la manifestación. Solo la iglesia va a ver la manifestación del anticristo. Pero no va a ver, no va a sufrir la tribulación que va a ser el anticristo. Los que van a ser arrebatados. Segunda de Tesalonicenses 3, 1 al 3. Leámoslo, hermanos, porque esto es importante, porque es parte de la enseñanza, o más bien dicho, de la doctrina de lo que es el arrebatamiento. Segunda de Tesalonicenses 3, 1 al 3. Por lo demás, dice Pablo, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor sea difunda rápidamente y dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se difunda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también entre vosotros, y que seamos librados de hombres perversos y malos. Pero yo quiero leer mejor en el versículo 2, el capítulo 2, de Segunda Tesalonicenses, es donde habla de la venida del Señor. Disculpe, hermano. Quería, en lugar del 3 era el 2.
Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice, que no seáis movidos fácilmente de modo de pensar, ni seáis alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, porque ya, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor, dice. Nadie, oiga bien, hermano amado, este versículo es importante que lo sepa todos los discípulos de Cristo para que nadie los esté engañando. Nadie, dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:3, nadie os engaña de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Amén. Entonces la iglesia, antes de ser arrebatada, va a ver primero la manifestación de la bestia y el falso profeta. Y entonces ahí es donde empieza la tribulación genuina, ¿verdad? Donde van a ser perseguidos los demás cristianos. Porque la iglesia espiritualmente, como dice, va a ser arrebatada a los principios de dolores. Los principios de dolores son lo que dice el apóstol Pablo acerca de lo que dice Pablo en Hechos 14:22. Esos son los principios de dolores. En Hechos 14:22, porque los principios de dolores son los principios de tribulación que la iglesia tiene que pasar. Por eso es que se dice en principio de dolores, como la mujer que va a dar a luz a un baby. Primero le vienen dolores de parto, no viene el baby de una vez nace, sino que primero le va anunciando a la mujer que se prepare, porque va a nacer la nueva criatura. Y esos son las tribulaciones que la iglesia viene pasando desde el principio de que el Señor ascendió al cielo hasta el día de hoy, que son principios de dolores. Pero ya la mujer ya está encinta. Si no, mire, como lo dice en Mateo 24:8. Porque cuando dice el Señor acerca de que habían rumores, nación contra nación, reino contra reino, iban a ser peleándose, y habría hambre y terremotos por todas partes. Eso está sucediendo a la luz del día de hoy, otra vez. Y se da cuenta que el versículo 8 y versículo 9 de Mateo 24 es una conjugación. El 8 dice que es principio de dolores, y el 9 es el contexto de lo que está explicando el Señor en el versículo 8. Pues todas estas cosas son principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, dice. Y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Ese versículo del capítulo 24, el versículo 9,
y os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Eso ya está sucediendo en el Medio Oriente. El día de hoy. Y son tribulaciones para ellos, para los benditos hermanos que han aceptado a Cristo como su único y verdadero Salvador en el Medio Oriente. Ya los están matando, son aborrecidos por aceptar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por aceptarlo como su único y verdadero Salvador, y por eso los están matando y están haciendo atribulados. Pero eso es principio de dolores. Ahora entendamos lo que dice en Apocalipsis 12:5, cuando la mujer está dando a luz. Apocalipsis 12:5. Leámoslo, hermano. Yo no les estoy dando a tol con el dedo. Yo les estoy hablando la bendita palabra de Dios. Leamos en Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 4 y 5. Miren lo que dice. Ahí es un acontecimiento, esto es un misterio que se está revelando. El dragón se pone de pie delante de la mujer, que es la iglesia, todo lo salvable, judíos y gentiles. Es cuando la iglesia mira la manifestación de la bestia y el falso profeta. Esa es la figura del dragón con la mujer ahí. Que mira la mujer la manifestación del dragón. O sea, del falso Cristo. Ahí leámoslo. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. Pero yo quiero enfatizarme más en el versículo 2. Es lo que estábamos diciendo de los dolores de parto. No podemos leer el versículo 4 y 5 sin leer el versículo 2. Y estando encinta, o sea, estaba embarazada, pues, gritaba con dolores de parto. Esa es la iglesia que está gritando con las tribulaciones que están sucediendo porque están matando a sus hijos. Con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz, porque ya quería que esa nueva criatura en Cristo Jesús naciera y fuera arrebatada para el trono. Ahora sí podemos leer el versículo 5 de Apocalipsis 12. Ella dio a luz a un hijo varón que ha de guiar a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. Cuando habla un hijo de varón, está hablando de un remanente escogido. No está hablando de todos. Está hablando de un remanente. Por eso le llama un hijo varón, porque está hablando de un remanente fiel que estaba dentro del conglomerado que se llama Iglesia de Cristo. O sea, los fieles son los únicos que se van y son arrebatados ante Dios, arrebatados para el trono de Dios. Amén. Por eso el Señor es específico, hermanos. Ya dejemos de tanto cuento.
La iglesia va a sufrir persecución antes de ser arrebatada. Va a sufrir persecución. El remanente pueblo de Dios va a sufrir tribulaciones. Esos son lo que está pasando ahorita allá en el oriente del mundo, donde le llaman el Medio Oriente, donde están esos bandidos, están matando al pueblo de Dios. Pero recompensa viene para esos bandidos, porque la ira de Dios va a caer sobre ellos sin compasión, por haber tocado a los ungidos de Dios. La Biblia lo dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, porque por eso envié plaga a Egipto, por haberlos tocado. Entonces estas personas no se van a quedar impunes con los juicios de Dios. Si no se arrepienten, les va a caer la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el hacha ya está puesta a toda la raíz de todos los árboles. Y árbol que no da buen fruto será echado al fuego, dijo Juan en Mateo 3:11, creo yo. Leámoslo, hermanos. Mateo 3:11, si no me equivoco. A ver, hermanos amados, ayúdenme por favor. En Mateo 3:11. Amén. Mateo 3:10, perdón. Es Mateo 3:10, hermanos. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Dios aquí da una parábola, Juan, que compara a los hombres como árboles. Y dice que los árboles y los árboles que no den buen fruto serán cortados y echados al fuego. O sea, van a ser eliminados. No por los hombres, sino por Dios mismo. Amén. Entonces, hermanos, el arrebatamiento va a ser a principio de dolores, de lo que llama Pablo en Hechos 14:22, que son muchas tribulaciones, porque la mujer cuando va a dar a luz a un hijo, le vienen dolores y esos dolores hacen que la mujer se sienta atribulada, se sienta angustiada, le da un pesar terrible a la mujer cuando va a dar a luz a un hijo o una hija. Por eso lo dice ahí en Apocalipsis 12:2. Y estando en cita, gritaba con dolores de parto. O sea que ya va a ser esos dolores de parto, ya lo estamos viviendo, ya está gritando la iglesia que está diciendo: ven Señor Jesús, ven, ya estoy en angustias, ya casi estoy dando a luz a la nueva criatura que tú estás formando en mí. ¿Se da cuenta? Entonces, porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Amén. Entonces, esa es la criatura que va a ser arrebatada. La nueva criatura va a ser arrebatada, no va a ser la vieja, pues. La vieja no sirve para nada. Es la nueva criatura que se está formando en nosotros. Por eso es que la iglesia está embarazada, porque nosotros estamos embarazados de Cristo espiritualmente. Porque la nueva criatura que están formando está dentro de nosotros. Y esa es la que va a dar a luz para que sea arrebatada al trono de Dios.
el hombre o la mujer, pues, el pueblo de Dios que está formado a la imagen del varón perfecto. Amén. Entonces el arrebatamiento empieza a principio de dolores. Amén. No como dicen unos y cuando unos dicen, es que ahí dice que va a haber tribulación. Sí, pero la tribulación que está hablando ahí no es la tribulación que habla cuando el falso profeta y la bestia salvaje que le llaman anticristo va a aparecerse. No, esas son las tribulaciones. La tribulación que habla ahí es porque van a ser atribulados muchos cristianos, porque tienen que ser pasados como mártires de Cristo también. Lo dice en el libro de Apocalipsis. Espérense hasta que se llene completamente el número de ustedes, de los mártires del Señor, dice. Esos son los que están siendo atribulados. Ese es el principio de dolores. Amén. Está claro del arrebatamiento, hermanos. Por tanto, hermanos, ya está revelado ese misterio y ese secreto. El misterio lo revelan los apóstoles y el secreto lo revelan los profetas. Los misterios de Dios y los secretos de Dios. Espero que esto haya sido un estudio para glorificar el nombre de Dios y para que ustedes, amados hermanos en Cristo Jesús, hayan sido edificados bajo el fundamento de la palabra de Dios. El arrebatamiento no es una doctrina satánica, porque empezó en la mente de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1. El arrebatamiento no es secreto, porque Dios, el Señor, se va a aparecer con su gloria. Marcos 13, 26. Mateo 24, 30. La iglesia va a ser arrebatada a principio de dolores. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, 2 al 5. 1, 2, 4 y 5. Y luego, Hechos capítulo 14, versículo 22. Ahí está claro. Y luego dice en Mateo 24, 29, de lo que significa la tribulación. Ahí está claro también. Entonces, pero no está hablando de la tribulación que va a haber cuando el hijo de Satanás, que el Señor lo reprenda, el anticristo se manifieste. La iglesia va a ver la manifestación del anticristo, pero no va a sufrir. Los que se van a ir arrebatados, pues, no van a sufrir lo que va a hacer el anticristo con el pueblo santo. Que se quede. Que Dios me los bendiga. Que quede claro, la tribulación de aquellos días, como dice en el versículo 29, no es lo mismo que la tribulación que habla cuando el anticristo y el falso profeta se manifiesten. Está hablando de tribulación de aquellos días, porque siempre la iglesia va a estar siendo atribulada. Fue atribulada en las primeras décadas, cuando Nerón los metía a los fosos de los leones y se los comían. También fue atribulada en el oscurantismo, en lo que le llaman la iglesia de Satanás, la iglesia católica,
en la Santa Inquisición, porque la Iglesia Católica, déjeme decirle que es la Iglesia satánica. De una vez lo digo bien claro, es la Iglesia satánica. Es la madre de las rameras, como dice en Apocalipsis 17. Y no tengo miedo que me maten, porque me harían un gran favor, porque así me mandarían a la gloria con Cristo Jesús. Pero tengo que decir la verdad, que la Iglesia Católica es la madre de todas las rameras. Y esa hizo matazón de gente en el tiempo de lo que le llaman ellos la Santa Inquisición. De santo no tiene nada, sino que todo fue diabólico, porque mataban a la sangre que fue derramada de los santos en ese tiempo. Ok, y esos son principios de dolores, porque la iglesia siempre viene sufriendo dolores de parto, para que en el último tiempo la nueva criatura en Cristo Jesús sea arrebatada. Que Dios me los bendiga y que la paz de Cristo esté en medio de ustedes, y que el Espíritu Santo los guíe a toda la verdad. Escríbanos, denos su comentario. Estamos aquí dispuestos a que nos digan muchas cosas contrarias y muchas cosas buenas. Para eso estamos, para que nos escriban. Deje su comentario abajo, donde dice deja tu comentario. Pastores, por favor, dejen su comentario. Hermanos en Cristo, dejen su comentario. Y escríbanos. Para nosotros es una gran bendición que ustedes nos escriban y dejen sus comentarios en esas cosas. Aquí ya está explicado, según la guianza que el Espíritu Santo me dio, de lo que es la revelación de la doctrina del arrebatamiento. Amén. Que Dios me los bendiga y la paz de Cristo esté con ustedes. Amén.